¿Qué tal, amigos? Seguimos aquí en PBO Noticias. Los saluda Judy Rodríguez. Los acompaño en esta última parte del programa para dar más detalles y evaluar a profundidad el tema que involucra a Martín Vizcarra, a Zudillo, a las fiscales, al Vacunagate, a todo, porque parece que en nuestro país no tenemos instituciones para combatir este club de la construcción. Antes vamos a hacer un paréntesis para recordarles que si necesitas financiamiento para tu proyecto o negocio, Presta Club es tu asesor financiero. Por más de 18 años hemos ayudado a emprendedores como tú. Solo debes presentar una garantía hipotecaria en Lima o Callao. Puede ser una casa, un terreno o un local comercial. No importa si estás en Infocorp, si tienes mal historial crediticio o no puedes demostrar ingresos. Solo ingresa a www.prestaclub.com y completa la precalificación. Presentas los documentos solicitados, sigues el proceso de evaluación y listo. Puedes invertir el dinero en lo que quieras y cancelar toda tu deuda en cualquier momento sin penalidades. Presta Club, juntos creamos progreso. Gracias, Presta Club. Está en la línea la ex procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Catherine Ampuero, víctima también de este tipo de arreglos, ¿no? De contubernios entre políticos y miembros también del Ministerio Público. Aparentemente, Catherine Ampuero nos va a explicar qué es lo que sucede o qué es lo que ella considera que sucede en el Ministerio Público. Bienvenida a PBO, Catherine. Muy buenas tardes, Judy. Bueno, lo que estamos viendo dentro del Ministerio Público, con lo que se ha sabido en estos últimos días, es que ambas fiscales, la fiscal Rocío Sánchez y la fiscal Sandra Castro, las que fueron vendidas por determinada prensa como las heroínas de la lucha contra la corrupción vinculada a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, ahora resulta que esa información confidencial a la que ellas han tenido acceso como titulares de la acción penal en esta investigación, porque ellas dirigían esta investigación y en esa época ambas eran amigas, ¿no? Ambas se las veía presentándose juntas en los diferentes medios de comunicación. Resulta que esa información la dieron a uno de los implicados. ¿A quién me refiero? A Martín Vizcarra. Ya se sabía que uno de los colaboradores eficaces, Antonio Camayo, este empresario vinculado a esta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, ya había señalado que era amigo de Martín Vizcarra, que incluso le gustaba tomar mucho el ron Zacapa cuando en estas reuniones venían. También se escucha un audio del también miembro de esta organización criminal, Walter Ríos, que fue el presidente de la Corte Superior del Callao, también jactarse con su esposa en una conversación telefónica que tiene con la esposa, de que justamente tenían llegada al presidente Martín Vizcarra. Y ahí pues justamente hablan de que a él le encanta tomar este tipo de ron. Ahora resulta que estas dos fiscales, que tienen la obligación de mantener la autonomía e independencia del Ministerio Público, de no compartir este tipo de información con nadie, lo visitaron a Martín Vizcarra en su domicilio. Fueron a su departamento, supuestamente a pedir seguridad, supuestamente a pedir apoyo logístico, presupuesto, ¿no? Cosa que jamás ha hecho un fiscal y no lo debería de hacer. Eso constituye un delito, eso es una inconducta funcional. Ambas fiscales deben ser retiradas automáticamente de este caso. Ellas ya no son garantía de una investigación seria, de una investigación objetiva, de una investigación que realmente busque llegar a la verdad y sancionar a todos los responsables. Lo que ellas han dirigido es una investigación con sesgo político. A mis corruptos no los tocan, a los corruptos del otro lado sí, que les caiga todo el peso de la ley. Ese ha sido el mensaje de estas fiscales. Doctora, además, algunos quienes han salido pues a defender aparentemente a sus operadoras, digo aparentemente porque en algún momento ellas pueden alegar que nada de eso está corroborado, pero algunos defienden esta actitud de ir y pedir una reunión con Martín Vizcarra porque la comunicación para el pedido de protección policial no la podía hacer el fiscal en ese momento, Pedro Chávarri, al presidente de la República, por evidentes razones, señalan ellas. Pero quiero que usted, por favor, nos explique cuál es el proceso para que una fiscal aparentemente amedrentada pueda denunciar. Por ejemplo, Osi puede tocar la puerta a otro fiscal supremo,
¿Cómo puede proceder una fiscal si está recibiendo amenazas que ellas no han probado? Ellas fueron a pedir seguridad por hechos que ellas no han demostrado, es decir, no mostraron mensajes, llamadas extorsionadoras, amedrentamiento. Ellas solamente suponían que iban a recibir algún tipo de amenazas porque estaban investigando a una gran mafia. Así que nosotros no podemos saber qué es lo que hablaron con Martín Vizcarra, así como no pudimos saber en su momento qué habló Chávarri con los periodistas, que fue uno de los temas que alarmó a todo el mundo y que por eso el fiscal Chávarri no tenía que ser fiscal de la nación. Doctora. Cuando las autoridades públicas que estamos siguiendo investigaciones importantes, y lo digo porque yo seguí una investigación importante del caso Odebrecht que implicaba al máximo poder político de ese entonces y también al poder económico de ese entonces, jamás se me hubiese ocurrido ir a la casa del presidente de la República, en esa época a la casa de PPK, a pedirle que por favor gestione seguridad para mí y para mi equipo, o a pedirle presupuesto. ¿Qué cosa hice yo, Judy? Yo denuncié públicamente, por ejemplo, que el gobierno no me estaba dando presupuesto. Y salió en la prensa cuando yo dije que no tenía un sol para operar, y le dijeron porque no nos lo daban. Y ¿no? le dijeron Esa es la manera correcta como un funcionario tiene que actuar. Exactamente. Si ellas estaban amenazadas, también debieron denunciarlo públicamente con las pruebas. ¿Dónde están las pruebas de esas amenazas? Como bien dices, ¿dónde están las llamadas? O de repente alguna comunicación amenazante que les hayan mandado a ellas. Absolutamente. Ellas lo que tratan de hacer en este momento, y las personas que están defendiéndolas, es tratar de buscar una justificación a lo que representa una conducta funcional evidente, pero no solo una inconducta funcional por las cuales deben ser apartadas inmediatamente del caso, sino también investigadas en la Oficina de Control Interno, y además deben ser investigadas penalmente porque su conducta configura delito. Aquí hay delito de encubrimiento, tanto personal como real. Personal porque han protegido a Martín Vizcarra, sabiendo que él está implicado en toda esta corrupción de los cuellos blancos del puerto. Y real porque ellas debieron haber dispuesto diligencias urgentes e inmediatas para cautelar la prueba, como por ejemplo allanamientos, cosa que no hicieron. Impidieron que se pueda recabar información relevante que acredite la comisión de los delitos. Y ahora quieren hacer show. ¿Qué van a pedir después? Allanamiento a la casa de Vizcarra para actuar el show, cuando le han dado más que tiempo suficiente para destruir información, para ocultar información. Con razón, pues teníamos a un Vizcarra que sabía que estaba blindado por estas dos fiscales, que se atrevía a decirnos públicamente lucha frontal contra la corrupción, porque sabía que era blindado, estaba siendo protegido tanto por Sandra Castro como por Rocío Sánchez. Ahora que estas dos fiscales se han peleado internamente, se descubre toda esta mafia. Esto al final ha sido una lucha de mafias entre organizaciones criminales, los cuellos blancos frente a los moqueguanos, ambos contando con protección de fiscales, ambos contando con protección incluso de la policía, porque han tenido a su cargo la policía que tenía esta facultad de grabar las conversaciones, las radioescuchas, y obviamente solo sacaban a la prensa las conversaciones que implicaban a sus enemigos políticos, y a los corruptos que estaban a su lado, a sus amigos, a esos corruptos que estaban, digamos, vinculados a la prensa que los apoyaba, a ellos sí hay que ocultarlos, hay que darles protección, hay que darles impunidad. Eso no se puede permitir. Lo que debemos exigir como ciudadanos es que nos garanticen que esta investigación realmente va a ser objetiva, sin sesgo político, sin sesgo económico, sin sesgo de ningún tipo, que nos asegure que realmente va a haber una investigación en la cual vamos a llegar a la verdad y se va a sancionar a los responsables, independientemente de qué partido político sea. Ya basta de impunidad, basta de sesgos en el tema de las investigaciones. Doctora, sin desmerecer, por supuesto, la investigación, que eso sin duda vamos a tener tiempo de conversar además con usted, de los cuellos blancos del puerto, porque recordemos que se hacían favores, ¿no?, entre fiscales y jueces y demás.
y que todavía no ha sido probada la responsabilidad de Chávarri en esos delitos, porque recordemos que en un primer momento se archivaron denuncias contra él, por ejemplo, en el caso de la remoción de los fiscales o incluso el deslacrado, que finalmente fue un deslacrado no por sus manos y no tampoco a su oficina, sino la mentira que él realiza respecto a que estuvo o no en el Ministerio Público. Dejando ese tema de lado, tenemos hoy un nuevo órgano que es la Junta Nacional de Justicia y tenemos también una nueva Procuraduría General de la República con los cambios que hizo Martín Vizcarra. Yo pregunto, doctora, ¿qué puede hacer la Junta Nacional de Justicia o Procuraduría en este momento? Porque están ausentes, tan ausentes como la Fiscal de la Nación, hoy seriamente cuestionada y con argumentos de sobra, además. El Procurador General, si tuviera una pizca de decencia, una pizca de ética, debería dar un paso al costado, porque él ha sido nombrado por Martín Vizcarra, quien aprovechó el interregno parlamentario para nombrarlo en el cargo. Y le dio encima la única facultad para que él sea el único que pueda denunciar a los altos funcionarios del Estado, cosa que hasta la fecha no viene haciendo. Tiene más de un año en el cargo, ya van a ser 2 años, y no ha denunciado a un solo alto funcionario del Estado, a ni uno solo, ¿no? Pese a todos los hechos de corrupción que hemos visto. La investigación en contra de Vizcarra ahora por las vacunas ni siquiera la está impulsando. No está solicitando a la fiscal la realización de actos de investigación que nos permitan llegar a la verdad. No está solicitando a la fiscal de la Nación que amplíe la investigación para que a Vizcarra y a sus exministras se les investigue por delitos graves de corrupción, como es el delito de colusión, que tiene una pena de 15 años, o el delito de cohecho, que tiene una pena de 8 años. Lo que está buscando el procurador es seguramente impunidad para la persona que lo nombró en el cargo. Él le debe el cargo a un corrupto, a un mentiroso, a un traidor. Desde el Ministerio Público, lamentablemente, la fiscal de la Nación ya está totalmente desprestigiada. Porque, ojo, que esta investigación de los cuellos blancos del puerto, el ex operador fujimontesinista Cabaza, ha señalado que él ha tenido influencias y ha tenido mucho que ver en el nombramiento como fiscal suprema de la actual fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, y que obviamente estas 2 fiscales, que dependen de la fiscal de la Nación, que ella les puso en el cargo, no quieren investigar, no ahondan en la investigación, porque no les conviene que esto se sepa, que esto se investigue y que se llegue a la verdad. La Junta Nacional de Justicia, en quien teníamos mucha fe, porque se desactivó el antiguo CNM, que estaba también plagado de corrupción y un tráfico de influencias impresionante para nombrar jueces y fiscales de su entorno, ¿no? Se desactivó este CNM, se crea esta Junta Nacional de Justicia, que lamentablemente nos está decepcionando. También ya van a tener 2 años en el cargo y hasta la fecha no nombran a nuevos fiscales supremos. Están permitiendo que los mismos cuestionados fiscales supremos, encabezados por Zoraida Ábalos, sigan operando dentro de esta institución tan importante, cuando ya debería convocar y elegir a fiscales supremos para poder despedir a todos los que están ahí y realmente hacer una renovación, un cambio total de esos fiscales, porque todos están cuestionados. Exactamente. Entonces, la Junta de Fiscales Supremos, y para recordar nada más, doctor Ampuero, estaba conformada por Pedro Chávarri, por Tomás Aladino Gálvez, por Víctor Rodríguez Montesa, Zoraida Ábalos y Pablo Sánchez. Y hoy esta Junta está aparentemente descabezada. Rodríguez Montesa tiene que estar calladito porque tiene 0 cuestionamientos. Chávarri y Tomás Gálvez ya no están. Pablo Sánchez lidera la investigación de los cuellos blancos del puerto y tenemos a Zoraida Ábalos, que aparentemente es muy consecuente, pues, ¿no?, con las cosas que dice Martín Vizcarra. No está ella en el mapa de la lucha contra la corrupción. No solamente es consecuente, está protegiendo a Martín Vizcarra con las investigaciones. Lo hemos visto claramente en el caso Richard Swim. No había ningún impedimento para que le hagan investigación a Martín Vizcarra,
que disponga actos de investigación urgentes y no lo hizo. Ahora dejó de ser presidente Martín Vizcarra y Zoraida Ábalos se olvidó de esta investigación. No ha dispuesto ningún acto de investigación al respecto. Y ahora con el tema de las vacunas tiene una actuación cuestionable. Con el tema ahora de los cuellos blancos resulta que ella también está implicada y debe ser investigada también. ¿Cómo se nombró? ¿Cómo fue su nombramiento como fiscal suprema por el ya no existente CNM, por ese CNM que estaba plagado de corrupción? Eso se tiene que investigar. Aquí nadie puede tener corona, todos tienen que responder ante la ley y no lo estamos viendo. Y lamentablemente mientras la Junta Nacional de Justicia no nombre a nuevos fiscales supremos, todo el Ministerio Público, toda esta institución está representada en este momento solo por Zoraida Ábalos como fiscal de la Nación y fiscal suprema, y Pablo Sánchez, también fiscal supremo, quien ha tenido una labor cuestionable en el caso Odebrecht, ¿no? Recordemos que él estuvo ahí y no tomó las medidas del caso para que realmente exista una investigación eficiente, nunca quiso hacer pública ante la ciudadanía cuál es el acuerdo previo que firmaron con la corrupta empresa Odebrecht, nunca lo mostró, jamás lo hizo, una total falta de transparencia, y ahora él está también como autoridad máxima en el caso Cuellos Blancos del Puerto, donde las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez se están peleando. Estamos viendo que están haciendo todas unas denuncias que contribuyen a desprestigiar a esta institución tan importante de la justicia. No nos olvidemos que el Ministerio Público dirige la investigación, el Ministerio Público es el titular de la investigación, del Ministerio Público depende que las personas dentro de una investigación tengamos la calidad de investigados o de testigos. Prácticamente ellos deciden si te van a investigar, si te van a condenar o no te van a condenar. Y ahorita pues ellos ya no tienen la confianza de la ciudadanía no tenemos confianza en ellos. ¿Qué clase de investigaciones están haciendo? La realidad nos está demostrando que están utilizando sus cargos para dirigir de acuerdo a sus intereses personales, de acuerdo a sus intereses de sus amigotes, están dirigiendo las investigaciones solamente para sancionar a unos y dejar impunes a otros. Doctora, eso es lo que estamos viendo en este momento. Doctora, haga usted un poco de cátedra, digamos, universitaria para aquellos que estamos estudiando Derecho. ¿Hasta dónde puede llegar una fiscal provincial y hasta dónde puede llegar una fiscal de la Nación? ¿La fiscal de la Nación puede pedir una detención preliminar para ahora un expresidente, pero por delitos cometidos antes de su gestión de presidente? Absolutamente. Por ejemplo, en el caso pero este está a cargo del equipo especial Lavajato. Claro, en el caso Recordemos, Icot, en el caso de Braguinza, o sea, estos fiscales provinciales podrían pedir una detención preliminar, ¿no es necesario que ingrese ahí la fiscal de la Nación? Para nada. Y a mí me causa muchísima indignación también de que, recordarás, Judy, el equipo especial Lavajato se peleó, luchó para que tenga la competencia para investigar a Martín Vizcarra, porque aseguraron a la ciudadanía, nos aseguraron, y yo confié, ¿no? Y así como yo, muchísimos confiamos en que ellos lleven el caso para que nos aseguren a nosotros que iban a tener las mismas estrategias que tuvieron en las otras investigaciones que también implicaban a expresidentes, como por ejemplo en Toledo. No bien Barata dijo que le había entregado 20 millones de dólares por el caso de la Interoceánica, la Fiscalía inmediatamente pidió prisión preventiva, ni siquiera detención preliminar, sino prisión preventiva. En el caso de Ollanta Humala también, inmediatamente pidieron prisión preventiva. En el caso de Alan García pidieron detención preliminar, ¿no? En el caso de PPK también, ahorita está con arresto domiciliario. Y en el caso de Vizcarra, que tiene los mayores elementos de convicción, porque tiene mayores pruebas, mayores indicaciones, ya no solamente estamos hablando de que los indica un colaborador eficaz, como en el caso de Toledo, que inicialmente solo los indicaba Barata, ¿no? Acá tenemos a más de un colaborador eficaz que le está sindicando directamente a Martín Vizcarra
que cuando era gobernador regional en Moquegua recibió onerosas coimas. ¿A cambio de qué? De que él hiciera todo lo posible, ¿no? De que utilizara sus buenos oficios y su poder para que estas empresas sean beneficiadas con la buena pro en las obras. Más de 3 colaboradores eficaces como personas naturales, más otras personas como empresas que los indican, y hasta ahora ni siquiera judicializan el caso. Sigue en investigación preliminar, no existe ninguna detención preliminar, no existe ningún requerimiento de prisión preventiva. Estamos viendo claramente que el equipo especial de fiscales luchó para tener competencia en ese caso, pero ¿para qué? ¿Para encubrir? ¿Para no hacer nada? ¿Para darle protección a Vizcarra? Es lo que estamos viendo en estos momentos. Y quien está a cargo de esta investigación es el fiscal Juárez Atoche, que realmente ha terminado siendo una decepción. Sí, nos aseguraron misma estrategia y no lo están haciendo. A ver, el fiscal Germán Juárez es uno de los menos mediáticos, realmente considero que es uno de los fiscales que había avanzado mucho en otros temas, como por ejemplo los casos que usted acaba de citar, en el caso Humala también, pero recordemos que esta pelea se da dentro de la institución con la Fiscalía Martello, que creo que es la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios, Anticorrupción, y que además el que iba a estar a cargo de la investigación era el fiscal Elmer Chirre. A mí me parecía importante que un fiscal que ya tiene un resultado en una investigación vinculado al caso Odebrecht, por ejemplo en el caso de Ancash, lleve en sus manos la investigación, pero lamentablemente hay pues me parece, o unas ganas de protagonismo, o no quiero pensar mal, algún tipo de interés subalterno. Otra pregunta de universitaria. ¿Puede un fiscal como el fiscal Omar Tello allanar? Considero que sí, creo que sí. Pero pedir la detención del comandante general del Ejército, César Astudillo, ¿por qué? Le pregunto eso, doctora, porque la Fiscalía informa, recordemos a través de Twitter, sobre sus diligencias, y en un segundo tuit coloca que se ha ordenado la detención preliminar por 7 días de Astudillo y otros, y luego, segundos después, elimina este tuit. Y el general Astudillo señala que es un fiscal corrupto y que etc. Bueno, se defiende así, ¿no? Muy enérgico. Pero ¿por qué Fiscalía elimina este tuit anunciando la detención preliminar por 7 días? ¿Qué está pasando? ¿Puede un fiscal hacer ese pedido? Bueno, el fiscal provincial puede hacer ese pedido porque los únicos que tienen la condición de altos funcionarios del Estado son los que establece la Constitución Política del Perú en el artículo 99. Y estos altos funcionarios solo pueden ser investigados por la fiscal de la Nación, no por un fiscal superior, no por un fiscal provincial. Entonces, ¿quiénes son los altos funcionarios del Estado? El presidente de la República, los ministros, los congresistas, el Contralor General, el Defensor del Pueblo, los miembros del Tribunal Constitucional y otros más que están por ahí. No se encuentra en calidad de alto funcionario el general al que haces mención. En consecuencia, él sí puede ser investigado por un fiscal provincial y sí pueden pedir una detención preliminar en su contra siempre que existan los elementos indiciarios suficientes que vinculan a esa persona con la comisión de los hechos investigados y obviamente el peligro en que el material probatorio se pueda perder, ¿no? Y esto tiene que ser evaluado por un juez, porque el fiscal pide y quien evalúa finalmente la proporcionalidad y la razonabilidad de la medida, o sea, que esté bien fundamentado ese requerimiento, es un juez. Sí me llama muchísimo la atención que saquen un Twitter, después borren el Twitter. La verdad es que aquí a mí me hace pensar mal, me hace pensar como que todo esto es una cortina de humo para que no se hable del escándalo que se está suscitando en el caso Cuellos Blancos del Puerto, que esto amerita que la fiscal de la Nación dé una conferencia de prensa porque esta actuación ha vulnerado gravemente la imagen, la autonomía y la independencia del Ministerio Público, situación que obviamente hace que el titular de la institución, en este caso la fiscal Zoraida Ábalos, tenga que salir en defensa de estos principios, de esta institución a la que ella representa. ¿Pero hemos visto alguna conferencia de prensa?
Ninguna. Sin embargo, en otros casos, sí hemos visto a una fiscal diligente que convoca conferencia de Merino, prensa por ejemplo. y anuncia, ¿no? Anuncia acciones a adoptarse o a tomar. Lo que está sucediendo en el caso Cuellos Blancos es gravísimo. Y la fiscal de la Nación parece que está no habida. No la vemos, no la escuchamos. Bueno, y le cuento una información de último minuto. La fiscal Rocío Sánchez ha puesto su cargo a disposición. ¿Cuál es su opinión? Mi opinión es que ella tiene que ser apartada inmediatamente del caso conjuntamente con Sandra Castro. Las dos han incurrido en inconductas funcionales. Ningún funcionario público, ningún fiscal puede ir a buscar a un presidente de turno para pedirle seguridad, para pedirle logística. Eso constituye inconducta funcional y además por la información que ambas manejaban y tenían acceso, constituye delito de encubrimiento real y encubrimiento personal. La Fiscalía de turno les deberá abrir una investigación penal inmediata a ambas. Eso es lo que corresponde. Ahorita poner cargo a disposición, por favor. Lo que pasa es que quieren eximirse de una responsabilidad porque ya se sabe la verdad. Estas dos fiscales salieron impunemente, como lo hizo en su momento Vizcarra y como lo hizo en su momento Pilar Macetti, a mentirnos en nuestra cara y públicamente a través de los medios de comunicación. Porque inicialmente, cuando Ricardo Uceda en un artículo nos informa de que efectivamente se habría llevado a cabo esta reunión, porque él lo informó hace tiempo, el 22 de septiembre del 2020 lo informa Ricardo Uceda. Exacto. Ellas salieron en una entrevista en un medio de comunicación y lo negaron. Dijeron es mentira. Y desde Palacio también y lo ahora, negaron. Arrepentidas, mismas Pilar Macetti. aspirantes a colaboradoras eficaces, dicen que mintieron, ¿no? Que ahora reconocen que sí, que efectivamente fueron a la casa de Martín Vizcarra, ¿no? Entonces, y además ahora estamos viendo... Y además anunciaron una querella contra Ricardo Uceda, doctor Ampuero. Bueno, ese detalle no sabía. Sí, ahí lo dice la columna. Ahí te das cuenta que realmente ellas tienen el mismo comportamiento que ha tenido Martín Vizcarra y que ha tenido Macetti, ¿no? Bien, descaradamente mintiéndonos en los medios de comunicación. Y nosotros pensamos que son unas heroínas de la lucha contra la corrupción. De heroínas a villanas. Heroínas. Bien, doctora. Bien, doctora, muchas gracias por su buena disposición y como siempre dando pues luces sobre estos casos tan complejos. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. Cuando uno vive en Lima, se acostumbra a decir, necesito más espacio, necesito paz, necesito más aire puro. Pero no son cosas que uno necesite, son cosas que uno merece. Condominio Montemar, un lugar para disfrutar de todo lo que mereces y más. Terreno sin inicial y hasta 24 meses sin intereses. Montemar, mereces más, un proyecto de centenario.